Buenos días, doctor, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre la nefropatía diabética. Nuestro grupo está conformado por Adrián Mogrovejo, Belén Montero y Marcelo Montes de Oca. Bueno, primero les vamos a hablar sobre una breve introducción sobre la nefropatía diabética. Esta de aquí es una de las principales causas que van a conllevar a la aparición de una insuficiencia renal crónica, ya que, sobre todo en los países sudamericanos, ya que en un estudio que se realizó en México, se pudo determinar que la nefropatía diabética va a presentarse en al menos una tercera parte de todos los pacientes que tengan una diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. De igual manera, se puede tener en cuenta que existen algunos factores de riesgo que conllevan a la aparición de una nefropatía diabética, como pueden ser la hipertensión arterial, la dislipidemia, factores genéticos, una la edad avanzada, el sexo masculino, entre otros. Tenemos también que saber que el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a cumplir un papel fundamental, ya que este de aquí va a participar en el daño a nivel vascular y en la alteración de la función renal que se va a dar aquí. Debido a estas alteraciones funcionales se va a provocar una albuminuria, la cual va a ser la más frecuente que se presenta en pacientes que tienen una nefropatía diabética, siendo esto una de las principales causas de una enfermedad renal crónica. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que se pueden producir cambios a nivel histológico, como puede ser que se dé una glomerulosclerosis avanzada. Esta nefropatía diabética se ha visto que los niveles altos de glucosa pueden asociarse con lesiones que se pueden dar en varios órganos, como es la retina, el corazón, los riñones, los vasos sanguíneos y los nervios. En nuestro tipo de pacientes, el cuadro clínico que se presenta clásicamente es la proteinuria, una hipertensión arterial y una alteración en la funcionalidad renal, por lo que en el tratamiento de estos pacientes va a estar enfocado sobre todo en dos aspectos. Uno es el control de la presión arterial y dos, controlar los valores de la glicemia. Ahora les voy a dar una definición ya de lo que es la nefropatía diabética. También se le conoce como enfermedad renal diabética y a lo que hace referencia en sí es una pérdida de la función renal crónica, lo cual va a provocar un daño en la microvasculatura renal. Este tipo de daños se van a manifestar sobre todo con la aparición de proteinuria y va a afectar alrededor del 10 al 40% de todos los pacientes diabéticos, siendo esta una de las principales causas que van a dar una enfermedad renal crónica y va a ser uno de los motivos por los cuales este tipo de pacientes inician la hemodiálisis. Se ha visto que esta nefropatía diabética como tal va a incrementar las tasas de mortalidad de en 100 veces mayor en aquellos pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2 y del 5% en pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 1. Además, se tiene que tener en cuenta a los pacientes que tienen problemas cardiovasculares, ya que la nefropatía, ya que se ha visto que en este tipo de pacientes el riesgo de morir por una cardiopatía isquémica incrementa, sobre todo en pacientes con una nefropatía diabética. Se ha visto que el hecho de que los pacientes diabéticos padezcan esta enfermedad va a incrementar en un 30% el riesgo de muertes. Sin embargo, otros estudios nos revelan datos en donde pacientes que tienen nefropatía diabética, pacientes diabéticos que presentan una nefropatía diabética, el riesgo de muerte va a elevarse en 100 veces más que en las personas sanas, mientras que en pacientes que tengan diabetes pero que no tengan una nefropatía diabética, el riesgo va a ser el doble únicamente. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que la nefropatía diabética es la segunda causa más costosa de manejar, solamente por detrás de las causas cardiovasculares. Por lo tanto, una buena detección de esta enfermedad y un buen tratamiento y una buena prevención nos pueden ayudar bastante. Vamos a hablar ahora un poco de la epidemiología. Como tal, la OMS ha dado datos de que la diabetes mellitus tipo 2 va en incremento, sobre todo en los países desarrollados, en donde aquí se incluye también a Brasil. A nivel mundial se espera que alrededor del 30 al 40% de todos los pacientes diabéticos se espera que desarrollen una nefropatía diabética. Esto de aquí se contrasta con unos datos obtenidos en el año 2002 en Argentina, en donde de 200 pacientes diabéticos se pudo determinar que más de la mitad presentaban una nefropatía diabética y alrededor del 3% de estos 200 pacientes presentaban una enfermedad renal crónica por la nefropatía diabética.
De igual forma, en Colombia, en el año de 2013, se analizaron 74 pacientes, lo de los 74 pacientes que presentaban enfermedad renal crónica ocasionada por una nefropatía diabética. En el mismo año, en Perú, en 183 pacientes que recibían hemodiálisis, el 40% de estos pacientes presentaban una enfermedad renal crónica por una nefropatía diabética. Y en el Ecuador, en el año 2011, en datos por el INEC, de un total de 9.635 pacientes, el 30% de estos presentaban una enfermedad renal crónica por diabetes. Aquí tenemos una tabla en donde podemos observar en los diferentes países el porcentaje de pacientes que presentaban una enfermedad renal crónica a causa de una nefropatía diabética, en donde en el año 2014 en el Ecuador se pudo encontrar un 30% de pacientes que presentaban como causa la nefropatía diabética de la enfermedad renal crónica. Y en Chile 35%, en Perú el 44%, en Uruguay el 24%, en Argentina el 57%, en Colombia el 37% y en Paraguay el 36%. Ahora, hablando de la fisiopatología de esta enfermedad, la nefropatía diabética como tal es una complicación que va a afectar sobre todo a nivel de la microvasculatura renal, y esta de aquí va a provocar un incremento de la tasa de filtración glomerular. Esto de aquí debido a que va a haber una mayor relajación de las arteriolas aferentes en relación con las arteriolas eferentes, produciendo de esta forma que haya un mayor aumento del flujo sanguíneo hacia la cápsula de Bowman, lo cual va a provocar una hipertrofia glomerular. Para hablar mejor de esta fisiopatología, va a haber tres fases capilares. La primera fase es la fase capilar normal, en donde las células mesangiales se van a montar entre los capilares glomerulares, y en el momento en el que se traccionan, en el momento en el que se contraen, estas células van a traccionar la membrana basal, causando una disminución del diámetro capilar. Además de esto, tenemos que tener en cuenta las leyes de Frank-Starling, en donde la presión hidrostática va a ayudar a llevar el flujo sanguíneo hacia la cápsula de Bowman, en donde por el incremento de por la mayor relajación de la arteriola aferente va a producir una mayor filtración. En cambio, si es que la presión en la arteriola eferente fuera mayor, la tasa de filtración fuera menor. Como fase 2 tenemos la fase de una hiperfiltración y de microalbuminuria. Aquí ya, si es que el paciente ya con diabetes mantiene por periodos prolongados valores de glicemia altos, esto de aquí va a disminuir la contracción de las células mesangiales que se daba en la primera fase, de esta forma favoreciendo la glicosilación de las fibras de F actina de las células mesangiales. Por lo tanto, se va a ver un incremento del diámetro capilar y una vasoconstricción postglomerular como acción de la angiotensina 2, de esta forma acumulándose lámina densa y matriz mesangial. Y en la fase 3 vamos a tener una fase de una microalbuminuria e insuficiencia renal que se da sobre todo en aquellos pacientes que tengan ya periodos crónicos o periodos largos de tiempo que no estén los valores de glicemia controlados, en donde aquí la célula mesangial se va a expandir aún más, se va a continuar acumulándose la matriz y la lámina densa, y por el incremento del volumen de esta célula se va a aplastar el capilar glomerular y por el peso y el volumen de la célula mesangial, y va a dar como lugar a la insuficiencia renal. Ya, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de la clasificación glomerular de la nefropatía diabética. Esta clasificación consta de 5 estadios que van desde la hipertrofia renal hasta ya el establecimiento de la insuficiencia renal como tal. Siguiente. Ya, el primer estadio es la hipertrofia renal y la hiperfiltración. En este estadio lo que se observa es un aumento en sí de los tamaños del tamaño de los riñones y también una elevación del filtrado glomerular. De la misma manera, también se evidencia un aumento en el flujo plasmático, así como también en la presión hidráulica glomerular. El segundo estadio es una lesión renal, pero sin manifestaciones clínicas. Este estadio es un estadio silencioso y se registran aumentos del espesor basal a nivel glomerular, y también hay pequeñas etapas de microalbuminuria, especialmente cuando el paciente realiza actividad física. Siguiente. Ya. Y los
tres últimos estadios que hacen referencia, el tercero a la nefropatía diabética incipiente, el cuarto a la nefropatía diabética establecida y el quinto ya la insuficiencia renal terminal como tal. En la nefropatía diabética incipiente, este es un estadio en el cual la microalbuminuria se encuentra establecida ya de forma permanente, en conjunto con hipertensión arterial y también con una disminución, en este caso ya ocurre disminución del filtrado glomerular. La nefropatía diabética establecida se caracteriza principalmente por una larga evolución y también pues la presencia de proteinuria e hipertensión arterial. Y como ya se observaba desde la otra fase, una disminución progresiva del filtrado glomerular. Y finalmente, en la insuficiencia renal terminal, este estadio, el paciente sufre una caída total del filtrado glomerular, la presencia de proteinuria, la creatinina plasmática generalmente se encuentra superior a 2 miligramos sobre decilitros y es característico en esta fase que se produzca hipertensión arterial y también en ciertos pacientes se suele dar las afectaciones cardiovasculares. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablarles sobre las manifestaciones clínicas que se van a presentar en la enfermedad renal diabética. Bueno, cuando en etapas iniciales de la enfermedad renal diabética vamos a evidenciar que van a ocurrir trastornos a nivel de la función renal, en donde vamos a encontrar un incremento del grado de filtración renal, una elevación de la fracción de filtración y el flujo plasmático aquí se va a encontrar normal o levemente disminuido. Todo esto va a ser producido por la interacción de las hormonas, en donde se va a intervenir la hormona del crecimiento, la insulina, el glucagón, las catecolaminas y el sistema renina-angiotensina. De la misma manera podemos encontrar proteinuria, hematuria y la hipertensión arterial. Sigamos. Tenemos algunos factores que van a ser los predisponentes para que el paciente desarrolle esta enfermedad renal diabética. Básicamente tenemos el factor hemodinámico, que básicamente cuando la hipertensión arterial aumenta a unos 10 milímetros de mercurio, va a producir un incremento cerca del 20% de que el paciente vaya a desarrollar una micro o macroalbuminuria, lo que va a producir una alteración a nivel de la función renal. Y básicamente esos cambios van a ocurrir a nivel del intraglomerular, provocando la alteración hemodinámica. Tenemos los factores genéticos y los epigenéticos. Bueno, en base a estudios que se han hecho básicamente en el genoma, los diferentes genes candidatos o estudios de asociación basados en proteínas codificantes, en donde van a mostrar que juegan un papel entre la patogenia y la fisiopatología de la enfermedad. Y básicamente los estudios que se verifican en esos pacientes son los que presentan una deleción en el intrón 4 del gen del óxido nítrico, sintetasa endotelial. Y en relación a la epigenética, decimos que va a actuar así a nivel sobre los mecanismos que no van a modificar el ADN. Tenemos también los factores propios del riñón, como ocurren los cambios estructurales, que básicamente van a hacer básicamente en los compartimentos renales, se va a manifestar con ensanchamiento de la membrana basal glomerular, y otra alteración que ocurre es la pérdida de las fenestras a nivel endotelial, y con esto va a haber una pérdida de podocitos. Y a partir de los 5 años se va a presentar mesangioliosis, lo que va a predisponer al desarrollo de microaneurismas. Tenemos los factores ambientales, como básicamente también tenemos los factores la edad, la presión arterial, el control glicémico, la raza y la tasa de filtrado glomerular, y entre otros. Para el diagnóstico, bueno, lo que primero que vamos a encontrar es básicamente en el paciente la microalbuminuria, que esto básicamente se va a presentar en los pacientes con diabetes tipo 1, que a los cuales les vamos a recomendar que se realice un control de la glicemia a los 5 años posterior a su diagnóstico de la diabetes. Entonces, para su diagnóstico vamos a ver que se necesita un estudio de las proteínas de 24 horas. Es que si encontramos una alteración en este examen de las proteínas de 24 horas, vamos a solicitar al paciente que se tome 3 muestras de orina, las cuales han sido recolectadas en un periodo de 3 a 6 meses, y esto va a ayudar a confirmar el diagnóstico. Bueno, una guía práctica clínica a la colombiana.
nos indica que se diagnostica de nefropatía diabética a los pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular que esté inferior a los 60 ml por mililitro, con el empleo de las fórmulas, la MDR, el CoCrof o el CKDEPI. Y de la misma manera cuando se encuentre albuminuria. Tenemos algunos exámenes complementarios que vamos a utilizar para que nos ayuden en la búsqueda del diagnóstico. Tenemos la biopsia renal, que bueno, en la actualidad, por el alto índice de pacientes de diabéticos, se está incrementando la biopsia. Y los datos de este examen confirmarán el diagnóstico de la enfermedad renal diabética, la cual puede estar relacionada con la patología glomerular o puede ser aislada. En cuanto al pronóstico, las personas diagnosticadas de diabetes tienen mayor predisposición para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Sumado a una enfermedad renal, los pacientes tienen un riesgo más elevado de desarrollar ese tipo de patologías. Y también tenemos que la enfermedad renal es un factor predisponente para que el paciente desarrolle una insuficiencia renal crónica, y la supervivencia de los pacientes se relaciona directamente con la disciplina del mismo que tenga al momento del tratamiento posterior a su diagnóstico. En la prevención, básicamente al paciente le vamos a decir que tenga un control adecuado de la glicemia. Básicamente esto va a estar relacionado según el estadio de la enfermedad renal diabética, para ver si el paciente va a mejorar los estilos de vida, y el control adecuado del colesterol y los triglicéridos. Ya. Y finalmente vamos a explicar el tratamiento de la nefropatía diabética como tal. El objetivo principal del tratamiento de la enfermedad renal diabética es disminuir la progresividad de esta enfermedad. Esto se logra a través de controles periódicos de la glucosa, controles de la presión arterial, también una modificación en la dieta y por lo tanto existe un control del riesgo cardiovascular. Ya, en relación al control de la glucosa, el control de la glucosa es directamente proporcional a la progresión de la enfermedad renal en pacientes diabéticos. Los lineamientos que indican que se está controlando de manera correcta los niveles de glucemia son los mismos para pacientes con diabetes que tienen o no enfermedad renal. En este sentido, lo que se recomienda es mantener valores de la hemoglobina glicosilada lo más cerca posible al 7%, aunque algunos estudios también manifiestan que se puede mantener en un 6.5%, pero este ya es un manejo difícil, siendo lo recomendable evaluar este parámetro por lo menos 2 veces al año. Siguiente. Ya. Y de acuerdo a la efectividad de los controles sobre la glucosa, en relación a la medicina basada en evidencia, existen varios estudios que se han enfocado en demostrar la eficacia del control de la glucosa, siguiendo varios métodos. Uno de ellos y uno de los más importantes es el método ACORD, que básicamente consiste en evaluar el beneficio del control glucémico en la reducción del riesgo cardiovascular. Y como conclusión de este estudio es que el control glucémico intenso reduce el riesgo de eventos microvasculares en pacientes con diabetes. Siguiente. Bueno, actualmente existen dos opciones recomendadas para el tratamiento, para el control de la glucosa en pacientes con enfermedad renal diabética. Los tratamientos que se están recomendados es la administración farmacológica de insulina, así como también de metformina, siendo la insulina la principal, la más recomendada en estadios graves. Ya, y ahora un poco acerca de la metformina, ya que este es un fármaco utilizado en pacientes que presentan ciertas consideraciones para la enfermedad renal crónica. Sin embargo, este no es un fármaco que se puede recetar a todos los pacientes, ya que está totalmente contraindicado en pacientes con la tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto por 173 metros cuadrados. Además, no está recomendada cuando la tasa de filtración es inferior a 45.
y la dosis debe ser ajustada si la tasa de filtración glomerular es menor a 60. Ya. Y también algunos tips para el control de la glucosa, ya que como vimos es muy importante mantener los niveles de glucosa para reducir el riesgo cardiovascular en pacientes con nefropatía diabética. Bueno, un tip es de que a pesar de que la metformina continúa siendo el fármaco de elección, se debe tener en cuenta que tiene una eliminación renal. Es por eso que está contraindicado en pacientes con un deterioro de la tasa de filtración glomerular, tal como se indicó anteriormente, ya que existen estudios que señalan que este fármaco tiene la capacidad de desencadenar un estado de acidosis láctica, lo que es perjudicial para el paciente. Por otra parte, también en relación a los... siguiente, Adri. Ya, en relación a los inhibidores de la eh, difosfatiltransferidasa, se ha comprobado que son útiles en pacientes en diálisis, no provocan también hipoglicemia marcada y de esta forma se convierten en fármacos seguros para el manejo de pacientes con riesgo cardiovascular. Los más em, sobresalientes de este grupo son la linagliptina y la teneligliptina, que hay que tener en cuenta que debido a la enfermedad renal, estos medicamentos deben ser ajustados las dosis. Y dentro de los antagonistas del glucagón, el medicamento de elección es la liraglutida. Esta puede ser utilizada en estadios avanzados como el estadio 3 y 4, ya que presenta grandes tasas de efectividad, incluso en pacientes que tienen tasa de filtración glomerular menor de 15. Y estos, adicionalmente, a pesar de que tienen este efecto que puede ser utilizado en pacientes con una tasa de filtración mínima, también actúan a nivel del sistema cardiovascular, reduciendo el riesgo de producir un infarto y otras consecuencias. Por lo tanto, estos son fármacos hipoglucemiantes muy tolerados. Siguiente. Ya, ahora en relación con el control de la presión arterial, el objetivo que, de acuerdo a las guías, se presenta es que se debe tener una presión entre 130-80 miligramos de mercurio y 140-90 miligramos de mercurio, que esto sería lo ideal para pacientes con nefropatía diabética. Los fármacos indicados para este control son de primera elección los DIECA o los DARA2, recomendados por la KDIGO. Y existe evidencia suficiente que respalda el uso de estos IECA. Tanto es así que hay un apartado en el que se menciona la importancia de la inhibición del eje de la renina, angiotensina, aldosterona. Siguiente. Ya, como les mencioné, es importante conocer la inhibición del eje de la renina, angiotensina, aldosterona, ya que este mecanismo mediante la administración de los IECA o de los ARA2 ha demostrado una eficacia ya que disminuye notablemente la progresión de la enfermedad renal. De esta manera se convierte en el tratamiento más prometedor que existe actualmente. A pesar de que los IECA o los ARA2 tienen efectos adversos, el beneficio es mayor comparado con el riesgo. Ya. Y finalmente, también hablaremos del tratamiento farmacológico para el control renal como tal. Es importante mencionar que existen varios fármacos que pueden colaborar en la disminución de la progresión del daño renal, los mismos que a través de varios estudios se ha comprobado su efectividad. Bueno, primero tenemos el fármaco liraglutida. En relación a la liraglutida, esta produce una reducción marcada de la albuminuria y por lo tanto hay menores tasas de insuficiencia renal. Sin dejar de mencionar también que este fármaco posee efectos antiinflamatorios y pleiotrópicos, por lo que también tiene una función para que disminuya el peso del paciente, interviniendo de forma directa en la prevención de eventos cerebrovasculares. Finalmente, los inhibidores de la proteína SGLT2, entre ellos se encuentran la empaglifosina, la dapaglifosina y la canaglifosina.
que estos actúan a nivel de túbulo contorneado distal, impidiendo que la glucosa y el sodio filtrado sean absorbidos de la nefrona y por lo tanto se produce glucosuria. Se está eliminando la glucosa a través de la orina y por lo tanto los niveles de glucosa también disminuyen. Sin embargo, este mecanismo no induce una hipoglicemia severa como tal, por lo que es beneficioso para el tratamiento de estos pacientes. Y para finalizar les vamos a dar algunas recomendaciones. Primero que nada es importante instruir a los pacientes acerca de las medidas preventivas. Para ello debemos explicarles los factores de riesgo que tienen una gran predisposición para el desarrollo de la enfermedad, como se les había mencionado anteriormente, la hipertensión, la dislipidemia, la edad avanzada. En el sexo masculino también se ha visto que es más prevalente la enfermedad, además de los factores genéticos. Además de esto, también tenemos que explicar al paciente acerca de las medidas de prevención, para lo cual tiene que tener un correcto control tanto de la presión arterial como de los, perdón, como de los valores de glicemia, ya que se ha visto que, por ejemplo, en los pacientes con diabetes mellitus, el riesgo de sufrir por una cardiopatía isquémica se pueden incrementar. Además de que tenemos que evaluar bien al paciente y reconocer la etapa en la que éste se encuentre para de esta forma poder verificar si es que tiene, por ejemplo, una disminución de la tasa de filtración glomerular, si es que tiene proteinuria, macroalbuminuria, microalbuminuria, para poder de esta forma, como había explicado la compañera, poder determinar el tratamiento más adecuado, como es el caso de los hipoglicemiantes como la insulina o la metformina, y también de igual manera para ver si es que en el tratamiento de la hipertensión utilizamos tanto inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o los ARA2. Pero principalmente se tiene que recomendar al paciente que si es que este fuma, que deje el hábito del tabaquismo, ya que este de aquí, según varios estudios, se ha visto que es uno de los principales factores desencadenantes para que se dé en la nefropatía diabética, ya que en pacientes diabéticos que fuman y los que no fuman se realizó una comparación en donde para los pacientes que consumían el tabaco era un 30% superior el desarrollo de las nefropatías diabéticas en relación a aquellos pacientes diabéticos que no la consumían. Por lo tanto, tenemos que básicamente darle métodos preventivos y de control para el paciente para que evitar el desarrollo de esta enfermedad. Bueno, doctores, compañeros, eso ha sido toda nuestra presentación. Muchas gracias.